Bueno, entonces hablamos de que tenemos el document, que es el DOM, ¿sí? Entonces, el document nos dice, y esto es un objeto. Entonces, si nos vamos a la teoría y práctica que hemos visto de JavaScript, un objeto es un elemento que se compone de varios atributos en una estructura llave-valor. ¿Sí? Llave y valor. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo por allá document igual a este objeto y en alguna de esas estructuras le estoy diciendo que cree un query selector. Por eso yo los invito constantemente a que interactúen con el inspector, porque aquí está el conocimiento así rápido, ¿sí? Necesitamos probar algo, probémoslo acá y ya lo llevo al código. Y en el fondo entonces están definiendo que esto es un function, que aquí recibe un parámetro. ¿Recuerdan los parámetros de las funciones? Y que a esta función hace tal cosa y retorna el elemento que se está buscando, ¿sí? Por eso es cuando aplicamos el query selector acá, él nos retornó este elemento, donde esa función internamente no tuviera un retorno, pues no nos devuelve el title. Entonces nosotros ya estamos en la capacidad de comprender qué es una función, qué es un objeto, qué es un vector. Y basado en ese tipo de elemento, en ese tipo de dato, poder decir, ah, bueno, si es un vector, le puedo hacer un for, lo puedo recorrer. Ve, si es un objeto, entonces lo puedo hacer con punto, ¿sí? Si document es un objeto, yo puedo hacer con punto a todas las propiedades del document. Entonces es como ir conectando toda esa lógica que hemos ido aprendiendo con JavaScript. Al principio no sabíamos ni para dónde íbamos cuando empezamos JavaScript. Cuando empezamos PCI, lo mismo, ¿sí? Pero ya hemos pasado por PCI, HTML, CSS. Ya sabemos que si nos ponen a construir una interfaz gráfica, pues sabemos que hay que crear un archivo HTML, hay que crear un archivo CSS. Pero entonces, si yo les digo, capturen el clic de este botón acá, ¿qué es lo primero que yo tengo que pensar? ¿Qué interviene para poder capturar el clic de este botón? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer para capturar el clic de ese botón? Hacer una función Hacer una función. ¿De qué? de clic. ¿En dónde? Puede ser en HTML. La puedo En hacer ya, en el archivo HTML. Si la hago en el archivo HTML, entonces, ¿bajo qué etiqueta la tengo que poner? Un clic o clic es etiqueta, si no recuerdo. el script. Estas son etiquetas HTML, HTML, body, head, div, Sí, H1, H2. Sí, son las etiquetas. Style, sí, script. ¿Sí? sí. Esas son etiquetas HTML. Entonces, si yo les digo capturen el clic de este botón, lo primero que yo tengo que saber es que aquí interviene el código de JavaScript. ¿Sí? Si les digo cambien el color de texto a esta L por un color negro, ¿qué código interviene? El CSS. El CSS. ¿Sí? Si les digo agréguenme acá un texto que diga copyright no sé qué, ¿qué interviene ahí? El HTML. El HTML. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya nosotros en este momento debemos estar en la capacidad de saber diferenciar cuándo vamos a utilizar el HTML, el CSS y el JavaScript dependiendo de lo que queramos lograr. ¿Sí? Eso es unir todo lo que hemos estado aprendiendo. Para eso es el ejercicio que estamos haciendo de la interfaz gráfica de la rifa. ¿Sí? Entonces,
Como con este abrebocas del document, vámonos a hacer un ejercicio principal en la carpetica que vamos a crear. Yo creé la carpeta DOM. Entonces voy a ir a abrirla al Visual Studio, Open Folder, documentos. Estoy en JavaScript y voy a poner DOM. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el proceso de renderizar? No sé. ¿Cuál es el proceso de renderizado del HTML? O sea, si yo digo, esa página ya renderizó, que en el fondo, ¿qué quiero decir? ¿Qué significará la palabra render? Leandro Render es debe como ya saber. algo gráfico, Epa. Como mostrar. mostrar Sí. como la parte gráfica, pues, de Ajá. eso. Eso se refiere a la interfaz gráfica. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo ya renderizó la página, me estoy refiriendo a que el código HTML que yo hice ya se está mostrando en el navegador. ¿Sí? O sea, ya ese HTML, head, body, container, div, H1, menú, no sé qué, se ve gráficamente. Ese es el proceso de renderizado del navegador. Que el navegador, sí, el navegador web, digamos Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari, los diferentes navegadores que hayan, puedan tomar el archivo HTML y mostrarlo gráficamente, ¿sí? O sea, si yo recargo esta página, cuando cargue, digo, ya renderizó, ¿sí? Ya se cargó. Ya el navegador internamente interpretó este código HTML e incluso el código JavaScript y el CSS y lo juntó todo y nos mostró los elementos. Entonces es el proceso que hace el navegador para interpretar ese código que parte desde el HTML y se muestre gráficamente acá, ¿sí? Miren que en el navegador acá no nos aparece, hey, H1. No nos aparece, nos aparece un texto, que esto en el fondo sea un H1, un H2, lo que sea, o sea, una imagen, ya nosotros como usuarios no nos interesa que nos mostró gráficamente una interfaz bonita, o fea pues, pero nos la mostró, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, cuando nosotros estamos haciendo sitios web, cada vez que nosotros estamos probando, por ejemplo, con el Lip Server y todo esto, hay un proceso de renderizado que tiene que hacer el navegador, que consiste en interpretar el código que nosotros estamos haciendo y mostrarlo gráficamente. Eso es el render para la web, ¿sí? Para de pronto las aplicaciones de pronto como AutoCAD y esto, un render es ya un diseño listo. ¿Sí o qué, Leo? Sí. Sí, lo que pasa es que el render es como, se utiliza pues más desde otras, más que de AutoCAD, cuando se habla de render en arquitectura o eso, es como Ujú. la interfaz ya más real, más realista, como más Epa. gráfica, no tan el modelo que uno hace, porque uno lo que hace es el modelo en AutoCAD, lo mismo que estás diciendo. Uno hace un modelo en AutoCAD o en Revit, por ejemplo, ¿cierto? Ajá. Y hay un programa, por ejemplo, Rhinoceros, hay varios programas de esos, que lo que hacen es tomar esa información con un código, pues con un código que tiene y montan ya cómo se vería eso que tú Como tienes en en el modelo. sólido. Sí, y cómo se verían casi que como en lo real. Entonces, cuando uno ve Ujú. una imagen de un proyecto para una valla, es eso, es el render. El render es cómo va a quedar. Así Epa. vea, más o menos así va a quedar. Bien, entonces, a partir de una estructura que tienen por allá de tubos y no sé qué y no sé qué y lo que sea, dicen, saque el render. Entonces el render muestra algo que se ve en un diseño más real, como dice Leo. Lo mismo, nosotros acá tenemos un archivo HTML que tiene una estructura de código. El render es visualizarlo en la página ya
cómo se interpreta ese diseño gráficamente. Sí, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, entonces vamos a crearnos, lo primero que normalmente creamos acá es un index, ¿sí? Index.html, porque siempre queremos empezar a revisar la interfaz gráfica. Entonces me voy a poner el HTML5, ¿sí? Amor, te toca abrir su perdón para que mi server te abre una ventanita. No, allí abre una nueva ventana, New Window, y escoge solamente el DOM. Entonces dale Open Folder y vas y buscas la ruta donde lo tienes, documentos, doble clic y dale ahí seleccionar carpeta y trabajas en este para que el lib server lo corra, ¿sí? Sabemos que vamos a necesitar un archivo de CSS y un archivo de JavaScript, ¿sí? Entonces, pues vamos a crear ambos archivos. Voy a crear acá style.css, que va a ser el que me va a manejar los estilos, ¿sí? Y voy a crear un script.js, que va a ser el que me va a manejar la interacción con el DOM. Ya cuando les digo interacción con el DOM, ya sé que están seguros de que les estoy hablando, ¿sí? ¿Cómo testeamos un archivo de JavaScript? Con un console log, es decir, yo pongo acá console.log hello, por ejemplo, ¿sí? Y una vez conecte este archivo a mi index.html, en el inspector me debe aparecer console.log, porque es una instrucción, está solita, está suelta y hace que aparezca un mensaje de consola. Si miramos esto, console.log, vámonos a lo que estábamos evaluando ahora, ¿sí? Tengo console, tengo log. ¿Qué es console y qué es log? ¿Sí? ¿Qué sería console? Si miramos como hablábamos ahorita, document.query. ¿Qué era el document? Punto query select. Es muy importante que ustedes hagan internamente como esa validación cuando estén programando, porque ya van a inferir los tipos de datos. ¿Recuerdan que era el document? Es que el document pues, es el documento y el query es la función. Pero si nos vamos como al tipo de dato como tal, O sea, el console es el objeto. el console es un objeto. Sí, porque sabemos, el document es un objeto. Sabemos que en el fondo el document almacena toda la estructura de objetos del documento. O sea, nos relaciona el DOM. ¿Sí? Pero para JavaScript, console es un objeto, document es un objeto. ¿Por qué lo sabemos? ¿Cómo Paula identificó que era un objeto? Porque estamos utilizando un método para acceder a él y poder acceder a lo que está internamente. Algo más sencillo de entender. Porque estamos del punto. Eh, Pues visualmente por eso, por el punto. Eso, así visualmente. ¿Cómo sabemos? Por el punto, ¿sí? Porque sabemos que en la estructura de los objetos yo accedo a las propiedades por medio de un punto. Entonces, ¿qué sería log? La función. La función, ¿sí ven?
Log es una función del objeto console. El console tiene muchas otras funciones o atributos que podríamos utilizar. Pero en este momento estamos utilizando el log, ¿sí? Entonces no es que console.log sea una función. La función aquí es log. El console es un objeto. Cuando uno se lo aprende como console.log. Pero ya ustedes en este momento pueden comprender que esto viene desde una estructura que tiene un objeto. Listo. Entonces, para el CSS, ¿cómo me pruebo un CSS? Cualquier cosa. Puedo poner el body, un estilito de un background. Sí, yo lo que necesito es identificar, primero que todo, siempre que tengo un HTML y cuando lo conecte al JavaScript, quiero saber que sí me conectó. Si yo no empiezo a hacer el código y luego lo conecto así, porque si no, yo primero voy y conecto mis archivos que yo quiero integrar en el HTML. Ya una vez yo verifico, ¿cómo verificaría el JavaScript? Que me aparezca el console log. ¿Cómo verifico el estilo? Que el background me aparezca este fondo aguamarina, que es de acá. Ahora, ¿cómo relaciono un archivo de script en mi HTML? Con la función script, Con la etiqueta. la etiqueta. Entonces ya no es función. Entonces Sí, vamos tienes a razón. ir separando bien esos Sí, esos términos. Los términos, términos. sí. Función, estamos hablando de JavaScript. Etiqueta En HTML. en HTML. Entonces yo digo script y SRC, ¿qué viene siendo? Es el recurso Un de donde me voy a atributo. conectar. Epa. Relaciona el recurso, pero SRC es un atributo de la etiqueta script. ¿Sí Ah, ven? listo. Entonces, el HTML que se compone de etiquetas, digamos, de elementos que se representan a través de etiquetas. Todo esto son etiquetas, vean. Todo, porque nosotros abrimos y las cerramos acá, ¿sí? Hay unas que, por ejemplo, acá no necesita el cierre. Ya nosotros las vamos identificando. Hay unas que cierran normal, por ejemplo, un input. Un input, ¿sí? Un input puede cerrarse normal así. O si no lo cierra, también el navegador lo corrige, pero lo ideal es que uno lo cierre. Entonces, hay etiquetas que se cierran en su misma etiqueta de apertura. Hay otras que tienen etiqueta de apertura, que es toda esta, y etiqueta de cierre. Pero entonces ya cuando pasamos como estas opciones, que es como llave igual a valor, por decirlo así, en el HTML estos se llaman atributos. Entonces, si yo le digo, agréguele un atributo alt a la imagen. Ay, hijo de madre, ¿qué me están hablando? Un atributo. Entonces, yo ya sé que si yo tengo un IMG, tengo un atributo alt, ¿sí? Tengo un atributo SRC. Ya, lo que me relaciona ese atributo para el uso que se le da en el HTML a esa etiqueta es particular, ¿sí? ¿Qué me relaciona al CRC? El recurso, como dice Leo, la imagen que quiero poner. ¿Qué me relaciona alt? El texto alternativo en caso de que la imagen no cargue. Entonces, todo eso yo lo tengo que ir comprendiendo, o sea, ya lo debemos tener como trabajadito por allá en ese cerebro. Entonces, vamos a agregar el script, entonces yo src y le pongo que esto viene desde punto slash script.js. Entonces, ay, ¿por qué punto slash? No es slash, ¿sí? Vienen siendo casi que lo mismo. Slash es la ruta raíz, es decir, la ruta raíz sería esta carpeta que tenemos. Todo esto es slash, ¿sí? Es decir, yo tengo acá slash index, slash script, slash style. Si yo pongo una carpeta acá, entonces esto quedaría slash carpeta, slash archivo, por ejemplo. O slash carpeta, las carpetas. Si me hago entender la ruta.
Entonces es asociar la ruta. ¿Qué es lo que pasa? Que se suele utilizar el punto para ser más precisos. ¿Sí? Punto también indica que parta desde la ruta raíz donde está este archivo. Es decir, que desde esta ruta que está el index / aquí va a encontrar el script. ¿Sí? Punto / es eso. Si yo estoy dentro de una carpeta y pongo punto / él va a partir desde esta carpeta, no desde la ruta raíz principal. Si pongo /, entonces ahí se va a ir yendo, ¿sí? Entonces ya tengo el script. Ahora, voy a agregar el CSS. Lo puedo agregar en el body, lo puedo agregar en el head. Normalmente se agrega en el head antes del título. Entonces, ¿cómo relaciono el archivo de estilos en mi documento HTML? ¿Por medio de qué etiqueta? Link. Con la Link. etiqueta link. Bien. ¿Y qué viene siendo rel? Atributo. Un atributo. Bien. ¿Qué me indica la relación? ¿Sí? Del documento que se va a enlazar. ¿Y qué viene siendo href? Un atributo. ¿Qué indica ese atributo? El archivo de referencia. Exacto, entonces yo aquí le digo que voy a enlazar el archivo de estilos. Si yo ya pruebo esto, yo al menos debo tener, bueno, todavía no tengo background porque yo no tengo en el body, no tengo configurado un width y un height. Vamos a agregarle un H1 como para que miremos que ese H1 esté en un fondo de color que pusimos en el estilo, ¿sí? Entonces a veces nos sucede ese error. Lo ejecutamos, lo renderizamos y resulta que no se ve el background y decimos, ¿por qué? Porque no estamos agregando ningún elemento que ponga tamaño a ese body. El body por defecto no tiene un tamaño. Entonces, como no agregamos un elemento, pues no lo vamos a poder visualizar. Entonces, ya me voy a ir al index y le voy a hacer Open with Lib Server. ¿Sí? Tengo test y tengo el fondo. Si lo inspecciono, debo tener en la consola hello. ¿Sí? ¿Cuál es el indicativo que cargó el JavaScript? Este hello. ¿Cuál es el indicativo que cargó el estilo? El fondo. Entonces ya sé que ahí puedo trabajar en los archivos de estilo y en los archivos de JavaScript y ya no tengo que preocuparme que porque lo conecté bien o no lo conecté. Ya lo puedo trabajar tranquilamente. ¿Vamos bien acá? Me dicen si Sí. no, Sí. los espero. Sí. No, mi amor, de pronto te faltó el H1 en el HTML. ¿No te aparece nada? Mira el HTML. Mira, dentro del body pusimos un H1 con un texto. Ah, le falta el color. Body, background color, bien. Mira entonces el HTML que se haya relacionado bien ese. Lo que pasa es que le pusiste enlace script JS, ¿sí? Enlazaste el archivo que no era. Entonces aquí espera que le pongas ./style.css, que ese JS es el archivo de JavaScript. Braulio tiene acá arriba ./script.js, ¿sí? Y no le aparece el estilo, pues está enlazando el archivo incorrecto. Está, mire que le apareció abajo. Ya pruebas. Bien. Listo, entonces ahorita, lo más importante que nosotros trabajamos con JavaScript es la interacción con el DOM, ¿sí?
Y vamos para, digamos, para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Digamos que yo voy aquí a tener como un pequeño menú, ¿sí? Te voy a poner punto menú. Borré el H1, ¿sí? Recuerden que el menú también puede relacionarse, estamos hablando de HTML5 con la etiqueta nav. Vamos a utilizar HTML5, semántico, nav, ¿sí? Entonces la etiqueta nav tiene clase menú. No le voy a dar estilos porque quiero llegar al JavaScript, ¿sí? ¿Cómo se forma un menú? Un menú es una lista de elementos, entonces yo pongo un UL, ¿sí? Voy a poner dentro un UL, flechita, LI, por 3, por 3. Y a cada LI le voy a poner un A. ¿Sí? Ahí lo tengo. ¿Cómo lo hice? Así. UL, flechita LI por 3, flechita A y lo tabulo. Flechita LI por 3. Flechita A. I never thought I'd see you here. Y lo tabulo. ¿Sí? Me toca volver a escribirlo para tabularlo. Entonces ya tengo el menú con 3 elementos. Digamos, el primero, acá, filas donde vamos a escribir. En el A, adentro de la etiqueta, aquí va mi texto, ¿sí? Entonces digamos que aquí voy a poner que vaya a form, ¿sí? A un formulario. Aquí digamos que esto va a ir a about. Y digamos que esto va a ir a contact, ¿sí? Por decir algo. ¿Para qué nos sirve la etiqueta A? Es un link. Es un link, exacto. Es un link que puede ser hacia una página externa o hacia una página interna. Sí. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, empezar acá a jugar con esto. Lo estoy haciendo así como para tener en cuenta un poquito lo que hemos programado de la rifa, ¿sí? Entonces, digamos que esto va a ir, el form va a ir hacia una página interna que se llama form.html. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear esa página, ¿sí? Form.html. Miren que desde ahí ya se va armando una lógica, entonces nosotros debemos saber tomar esas decisiones. Bueno, yo lo voy a enlazar. ¿Hacia dónde? Ah, pues hacia una nueva página. Bueno, me creo un archivo que es HTML, ¿sí? Y en ese archivo lo primero que hago es mandar la estructura del documento HTML. Esta como tal es la estructura de un documento HTML. Ya lo que pongamos internamente es, digamos, el contenido específico que nosotros queremos que se muestre. ¿Sí? Entonces acá tengo mi estructura de HTML en el form. Por el momento en el body voy a poner un texto que diga form para ver que sí lo va a enlazar. Entonces, venimos de un archivo index que tiene un menú y un archivo
form.html que creamos. Sí. Y aquí en el body pongo form. Como texto porque voy a probar. ¿Sí? Entonces lo primero que uno hace siempre es, hey, voy a probar que me conecte bien. ¿Qué me falta para que cuando le dé clic a este elemento form me lleve a la página form.html? En el Poner la href, referencia. ponerla. El link, exacto, la referencia, ¿sí? Acá, en el LI que tengo una href, ¿hacia dónde va? Slash form.html, ¿sí? Si fuese que va a Google, entonces le ponemos aquí https://google.com. Esto es un enlace interno, ¿sí? Ya el otro es un enlace externo. Y recuerden que también vimos enlaces internos dentro de la misma página, que es por medio de los IDs. Entonces acá si yo guardo y voy y pruebo, yo tengo este menú Form About Contact y si le doy clic en Form me debe llevar a mi ruta. Miren que acá se muestra form.html, ¿sí? En la barra de navegación acá nos muestra que está en la ruta form.html después de slash. Así se van formando las rutas. Esto se llama una ruta para nuestro sitio. Revisemos que si nos enlace, yo le puedo volver atrás y puedo volver a form, puedo volver atrás. Ya el navegador, por el hecho de ser un href, pues él enlaza, ¿sí? ¿Qué funciona, mi amor? ¿Les funciona a todos? Sí, Listo. Entonces ahora estamos No, en... Leo, ¿no no. te funciona? Me dice, me saca este error. Me dice, cannot get for HTML. No sé. Revísate que si lo hayas creado con ese nombre acá. ¿Dónde? Que el archivo sí se llame Sí. form.html y que el index lo tenga bien No, de hecho, registrado. no, sí, de hecho él lo trajo, pues, cuando uno lo busca la referencia, él lo trae. Pero Entonces no sé. compártanos para que miremos de pronto qué pasa. Ujú. El las form.html. No, le voy en form y me dice esto. Yo tengo esto. Ujú. Y dale al archivo form a ver cómo está. The type form, ahí está bien. Lo abriste con el deep server. Sí. Ah, ¿En qué sí, navegador estás? ¿Será por el navegador? y estoy en Google. En Google Google Chrome. Chrome, sí. Generalmente me ha funcionado. Bueno, Ah, bueno, mira. Vuelve por favor al visual. ah, bueno. DOM. Tú abriste el proyecto. Esto es un error que tiene, bueno, digamos la forma como trabaja el lib server. Mira que el proyecto está abierto desde una carpeta que se llama práctica. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando él abre el index, la ruta que pone, miramos la ruta del navegador. Vuelve a abrir el index en el lib server. Si ve la ruta del navegador,
127, No. en las DOM, en las index. Si le das clic a form, ¿para dónde se va? A el last form.html, ¿sí? Sí, está bien. Entonces, es cuestión de que abras el visual, nuevamente le dices archivo, abrir nueva ventana y abres desde la carpeta DOM, porque la raíz del lib server debe ser esa carpeta, ¿sí? Entonces, ¿cuál? A ver, Vuelve a abrir una nueva ventana, file en el visual, file, new window, arriba, otra ventana. Y ya le das open folder y selecciona la carpeta DOM. Lo que pasa es que seleccionaste carpeta práctica. lo que pasa es que ya ahí, ¿qué pasó? Yo aquí creé fue práctica y está dentro de DOM. Entonces, selecciono es esto. Epa, ese es el que selecciona. Ya el otro lo puedes cerrar como para que no te haga... ¿Cómo cierro este? Paras en la ventana de allá y al final está en la parte derecha, arriba está la X, como una ventana normal, arriba. A la derecha, La derecha. en la parte superior, arriba, esquina superior derecha, epa, ya, ahí cerrar. Como será una ventana normal. Y ya puedes Ah, maximizar. Y mire que ahí sí parte el Explorer, dice DOM. pues ahí sí lo voy a abrir desde acá. Epa. Si ves que Listo. ahí la ruta ya se conecta. Listo. Ahí Gracias. vamos teniendo en cuenta como todas esas cosas. Listo, entonces ya tengo form. ¿Sí? Vamos, 8:24. Vamos a crearnos contact. ¿Sí? Para que veamos la diferencia de trabajar con un formulario y con un input normal. Entonces, new file. ¿Sí? Contact.html. ¿Sí? Ese lo vamos a enlazar a contact. Lo mismo, HTML5. Y le ponemos contact. Y en el body le escribimos contact. Para que pues sepamos que lo que nos abre cuando le demos clic. El de about pues está ahí como un ejemplito, ¿sí? Después de esto, ¿qué nos falta? Enlazarlo en el index, ¿sí? Entonces voy acá y en el href pues le digo que vaya a enlace contact.html. En el de contact, este es about en contact. El de about está solito por el momento, ¿sí? Entonces, si lo pruebo, si vuelvo acá, si le digo clic en contact, ya me lleva a el texto contact, ¿sí? O sea, ya tengo el enlace tanto de form, me devuelvo y de contact por medio de links. Listo. Ahora, ay, es que entonces, ¿cómo hago? Porque es que yo quiero un botón. Ah, bueno, como yo quiero un botón, pues yo ya el botón como tal, yo lo puedo trabajar como button. Sin embargo, si yo ya le quiero dar muchos estilos, pues lo normal es que yo cree un div de clase button y le agregue todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos en los ejercicios? Entonces yo ahí tendría que conectar el evento de clic para ese elemento y decirle
en el JavaScript que haga un location.href. Como ya lo hicimos, no lo voy a hacer, pero si tienen dudas me dicen y lo hacemos, lo tengo en cuenta y les explico la próxima clase, ¿sí? Acá que quiero que veamos. Lo más importante que nosotros debemos comprender de JavaScript es la interacción con el DOM. Nosotros con JavaScript podemos acceder a todos los elementos del DOM, ¿sí? Y podemos incluso crear el archivo de JavaScript desde cero, pues digamos todos los elementos del body desde cero y mandarlos y renderizarlos desde JavaScript. Que en el caso de la lista que tiene Leandro, pues digamos que toca interactuar de esa manera. Entonces, vamos primero a contact.html, ¿sí? Digamos que yo aquí en contact ya sabemos que tenemos unos elementos que son de tipo input, que permiten que el usuario nos ingrese información. Entonces, digamos que vamos a crear una lista de ítems, lo que sea, ¿sí? Bueno, digamos que contáctenos, agregue su email, por ejemplo, y vamos a ir mostrando la listica abajo del email que se va agregando. ¿Qué necesitamos acá? Entonces, le vamos a decir al usuario, se va a ver algo como así, un input, que aquí le diga ingrese el email, ¿sí? Que tenga un botoncito. Y que cuando lo agregue, aquí abajito le va apareciendo y le va apareciendo y le va apareciendo. ¿Sí me hago entender? Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este formulario de contacto. ¿Qué necesitamos primero? Podemos trabajar desde un form o tener el input suelto. O incluso pues dentro de un container. No voy a usar containers, voy a poner, digamos, un H1 que nos diga contáctanos, ¿sí? Porque no le voy a hacer estilos. Después de esto, voy a poner un div que diga .form. Es muy importante entender las formas como nosotros capturamos los valores de los inputs. Acá en el .form voy a poner digamos un label, ¿sí? Que ese label va a ser el for, me relaciona el name o el ID, no recuerdo bien. Yo creo que es el name del input. Entonces yo le voy a decir, ve, esto va para email, ¿sí? Y le voy a decir ingrese, esto está en inglés. Type your email, ¿sí? Ingrese el email. Y le voy a decir que aquí voy a tener un input de tipo texto. Entonces, como yo relaciono el for con el input, le pongo al atributo name y le digo que esto es email. Entonces yo ya sé que este label es para este input, ¿sí? Aparte de esto, le voy a poner un botoncito normal, button. Internamente el botón va a tener enviar. Si de pronto sienten que está muy difícil de escribir, se los voy a mandar y ustedes lo copian y lo pegan. Se los mando al chat para que no nos demoremos mucho. Copian todo lo que les envíe dentro del body. Puedes abrir el chat, mi amor, de allá mira la rojita que te aparece. Ese no. Ese es dejar salir. Claro, Ese chat. Sí. pero como el input específicamente es email, el tipo puede ser de email. También el tipo de texto puede ser email. Está bien. Listo.
Ya esto nos debe renderizar cuando vayamos a contact este formulario, ¿sí? Se debe ver así. Bien. El mío se ve como abajito porque lo tengo con esto, pero como lo tengo con Zoom, pero debemos ver, ingrese su email, y aquí ingresamos, enviar, ¿sí? Entonces, ya que es lo primero que nosotros debemos comprender, ¿cómo debe funcionar esto? ¿Qué evento tenemos que capturar nosotros acá primero que todo? ¿Cuáles son los eventos que tenemos en el DOM? ¿Sí? Uno, el evento de clic. ¿En dónde? En cualquiera de los elementos de HTML nosotros podemos agregar un evento de clic. ¿Sí? El evento de tipado, que ese evento se llama, en el HTML normal se llama type o change, on change, creo que es on change. ¿Sí? Podemos capturar eventos del teclado, es decir, cuando yo estoy escribiendo también puedo capturar eventos del teclado con on key up, on key down. Entonces, ahí es cuestión de buscar la lista de eventos que nos da JavaScript. Lo que tenemos que hacer acá es decir, ve, cuando le hagan clic acá, coja este texto y póngalo aquí abajito. ¿Sí o qué? ¿O hay algo más? Eso es lo que hay que hacer. Ya. Ahora, ¿cómo le Sí. decimos a esto que vamos a capturar un evento de clic cuando le den acá? Les doy una idea con un atributo de HTML que se llama Un clic, pero vení, bien, onClick. pero un clic. Entonces el button tiene un atributo que se llama onClick, que relaciona en el fondo el evento de clic. ¿De quién? Del elemento en el que le estamos aplicando el atributo. Como nosotros le vamos a decir, hey, relaciona el clic y lo vamos a conectar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tenemos que conectar este evento de clic? Hacia una lista que hay abajo. A la consola. El Vale. efecto de ese evento de clic es coger este texto y ponerlo acá, ¿sí? Esa es la funcionalidad. Pero lo vamos Sí. a enlazar hacia el botón, no mi amor, porque ya lo tenemos enlazado hacia el botón, ¿sí? Pero ¿a dónde va a parar esto cuando yo le diga clic? Eso no es lo que nosotros estamos haciendo, que es almacenarlo en el, ¿cómo se llama? En el storage, Listo, puede ir al local store, a lo que sea, local pero ¿qué storage. código interviene acá? ¿Recuerdan? ¿Dónde está el HTML? ¿Dónde está el CSS? ¿Dónde está el JavaScript? El DOM no, porque este botón es un elemento del DOM, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va este clic? ¿Qué es lo que me permite a mí llegar y desencadenar una serie de acciones De acciones. El JavaScript. El en JavaScript. JavaScript? Sí. Entonces, aquí interviene el JavaScript. Si yo no tengo JavaScript, yo no logro que eso tenga toda esta funcionalidad que quiero hacer acá. Entonces, lo tengo que conectar hacia una función de JavaScript. Es decir, necesito que mi archivo HTML se conecte de alguna manera a un archivo de JavaScript, ¿sí? Para eso, entonces, lo mejor es que cada página tenga un archivo de JavaScript independiente. Entonces, yo puedo coger y creo acá otro archivo que se va a llamar contact.js, por ejemplo, ¿sí? Le pongo un console.log para verificar que va a cargar contact. Y el console.log. Mire que si nosotros empezamos a programar, a medida de que nosotros vamos pensando, hey, necesito que haga tal cosa, el mismo código me va exigiendo que cree tal archivo, que cree una función.
o que haga que algo se cargue de primero, por decirlo así, ¿sí? Listo, tengo contact. ¿Qué me falta para que esto me aparezca en la consola? Tienes que conectarlo en contact con la Bien, etiqueta. exacto. Entonces me voy al finalizar antes del body, agrego la etiqueta script con el src y le pongo que vaya .contact.js. Filas agregan el HTML porque tenemos un archivo HTML. Esta última línea es la que agregamos ahí. Script, src. Igual no necesita cerrar, mi amor. Igual, .contact.js. Adentro de los de los JS, mi amor, de abajo. Y cierra el script. Cierra ahí. Listo. Ya, si nosotros vamos, guardamos y probamos, cuando abrimos contact debe aparecer este texto. Clic derecho a inspeccionar y miramos que en console aparezca el texto contact. Con eso ya sabemos que nos enlazó. Gusta console. Pasa es que como yo le trabajaba acá. Contact. ¿Sí? Ya sabemos que nos enlazó. Ahora sí, vamos a hacer la lógica. Entonces, yo ya sé que para poder conectar este botón necesito una función. Esa función la tengo que definir en un JavaScript que relacione como contact. Entonces voy a mi JavaScript y me creo esa función. Le digo function, ¿sí? Puedo decir handle. Handle es como controlador, ¿sí? Hey, normalmente el evento se relaciona con un controlador. Entonces digo handle click, por ejemplo. ¿Sí? O puedo decir add email, como lo quiera llamar. En el momento la va a llamar handle click. Y ya aquí me creé mi función. ¿Qué es lo primero que hago? Ponerle un código console.log para validar que me conecte a esa función. Entonces yo le digo, ve, estoy en handle click. Siempre lo primero que hacemos nosotros es verificar que las conexiones que hagamos de archivos, eventos, sí, los eventos se conectan a funciones, lleguen. Una vez lleguen ya programamos el código. Listo, entonces ahora, ¿qué me falta? Conectar el evento de clic en mi contact.html, voy, cojo el botón y le agrego un atributo. Ya saben, como agrego un atributo, esa es la etiqueta de apertura de button, espaciecito, pongo on click y le digo que esto va a ir para la función handle click y abro y cierro mis paréntesis. No creo que alcancemos a ver el form, pero igual la próxima clase les sigo aclarando este tema. Importante, la función debe llamarse igual, ¿sí? La misma mayúscula, minúscula, lo que sea. ¿Y por qué le tengo que poner paréntesis? Porque la voy a llamar, ¿sí? Si yo en el JavaScript quiero llamar la función que hago, le hago handle click acá y lo llamo con paréntesis. Lo mismo hago en el HTML. Entonces, aquí ya pruebo. Si yo guardo esto y me voy a validar, si yo le digo send, me debe imprimir el mensaje handle click las veces que yo le haga clic. Vea que ahí 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces, esa es la otra prueba, que me conecte con la función.
Debe hacerle clic al botón Send y le debe aparecer el mensaje, ¿sí? Ya ahí me conectó a la función. ¿Alguna duda hasta acá? No. Listo. ¿Cómo desarrollamos la función? Entonces, sabiendo qué tiene que hacer. Sí, ve, yo aquí lo primero que tengo que hacer es coger lo que pongan acá. Ah, bueno. Si tengo que coger lo que pongan acá, ¿qué quiere decir? Que debo en mi JavaScript acceder a este elemento input que yo tengo acá. Y tengo varias formas. ¿Todas desde dónde? Desde el document. ¿Sí? Puedo usar document.querySelector, document.getElementById, getElementByClassName, ¿sí? Entonces yo ya decido de acuerdo a lo que tenga. Bueno, lo voy a coger por el nombre, ¿sí? Lo voy a coger por el elemento input. Lo voy a coger por el type email. Ya yo decido cómo lo quiero tomar. Normalmente, pues uno usa el más sencillo, que ¿cuál es? El query selector. Y como yo voy a coger eso, relacionarlo a un elemento, entonces yo puedo decir, por ejemplo, constante, input element, ¿sí? Va a ser igual, ¿a qué? Document.query selector y le digo que me traiga el input. ¿Por qué? Porque pues yo solamente tengo un input acá que quiero tomar. Si yo tuviera varios inputs, posiblemente quisiera ponerle un ID para decir específicamente este, ¿sí? Pero en este momento, en esta página, yo tengo este input. No suele ser una buena práctica yo solamente llamarlo por la etiqueta, porque normalmente en una página, pues yo tengo varios elementos del mismo tipo. Para efectos de esta práctica lo vamos a hacer así, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Normalmente le pueden poner un ID o una clase. Pero pues si es un elemento que ustedes quieren traer propiamente ese elemento, pues normalmente por el ID se trae. Ahora ya tengo el input element, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Coger el valor de ese elemento. Entonces, este handle click que tengo aquí arriba, lo voy a pasar para abajo, este console, ¿sí? Y le voy a decir que me imprima input element. Miren que cada vez que yo hago como una línea de código, yo la voy probando. Esto cuando nosotros empezamos a programar, lo ideal es hacerlo. Cuando programamos funciones complejas, lo ideal es hacerlo. No llegar y poner 10 líneas de código y ejecutarlas y me fallaron, y entonces ya me toca empezar a comentar todas las líneas porque no sé en cuál me quedó. ¿Sí? Sino que voy a capturar el input element, voy a revisar con un console log que realmente me capture ese input. ¿Cuál debe ser la salida de este console log? ¿Quién me dice qué me debe mostrar cuando yo imprima input element? Yo debo saber qué me debe sacar esa salida de consola para poder verificar que me saca algo correcto. Lo que escribiste, Me aparece el texto input element, pero en input element, ¿qué me aparece? lo que escribiste en el No, porque no le puede aparecer lo que escribió porque no le ha puesto punto value. Le tiene que traer el elemento como tal. Exacto, ¿sí? Ah, No me puede aparecer el texto que yo le ponga acá. Me tiene que aparecer el elemento del DOM al cual yo me estoy refiriendo con el query select. ya, ya, ¿Sí? ya. Entonces, una cosa es Bien. traer el elemento y otra cosa es acceder a las propiedades o atributos de ese elemento. ¿Sí ven? Entonces vamos a ejecutarlo así como lo tenemos, voy y lo pruebo. No tengo necesidad de escribir, pero vamos a escribir cualquier cosita acá como para que veamos cuando nos aparezca, identifiquemos qué está pasando. Si le digo send, miren que él nos dice el texto input element. Bien. ¿Y qué me aparece? El elemento. Entonces el query selector lo que hace es tomar ese elemento del DOM. Por eso es súper importante saber qué es el DOM. Porque uso document.querySelector tal cosa. Yo quiero traer algo. Ah, bueno, le pongo un ID, le pongo una clase. O sea, necesito identificar ese elemento en el HTML de tal manera que yo lo pueda traer, acceder por medio de JavaScript.
Entonces miren que acá ya tengo mi input element, tal y cual lo pinté yo en el HTML. Si yo despliego acá, este ya me muestra, digamos, lo que tiene internamente. De pronto ustedes no tienen este shadow root porque esto es de una extensión que yo tengo ahí, ¿sí? Pero tenemos el input. Entonces ya los trucos de la programación. ¿Cómo accedo yo al valor que tiene este texto, este elemento input? Que lo dijo Paula ahora. Con el punto value. Exacto. Entonces, si yo ya le digo, ve, input element punto value, voy al JS y le digo, hey, tráigame input element punto value. Si voy y pruebo, entonces, ahora sí, ¿qué me debe imprimir? Si yo escribo acá un texto, Solamente muestra un texto. exacto, me debe mostrar un texto. Lo que yo ponga acá, cualquier cosa que yo ponga acá, ese es el value del input. Así como tengo el value en el input, tenemos diferentes elementos HTML que son de entradas del usuario. Por ejemplo, un select, que sería un selector desplegable, ¿sí? Un checkbox, un radio button. Cada uno tiene su forma de acceder al valor que yo quiero capturar, ¿sí? A lo que el usuario me está transmitiendo con la selección de información que está haciendo. Listo, ya lo capturé. ¿Cuál es el siguiente? Ah, bueno, no lo he capturado, pilas. Hasta el momento yo no lo he capturado. Yo lo estoy mostrando en un console log como para validar. Ve, sí, este es el código que me sirve para coger ese value, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Coger y decir constante, ¿sí? Input value. Mire que es muy importante uno nombrar las cosas como son. Este es el elemento, ahora voy a coger el valor. ¿Cómo lo traigo? Con este código que tengo acá. Input element.value. Es decir que este console ya lo puedo quitar porque ya me sirvió para lo que me iba a servir. Sé que vamos lentos, pero yo creo que es la forma en la que necesitamos para aclarar las duditas que van teniendo. ¿Sí o qué? Sí. Sí. Bien. Esto yo se los había explicado antes de empezar JavaScript en consola, pero ustedes estaban más perdidos si lo recuerdan, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no teníamos todo ese panorama de JavaScript que ya tenemos, entonces ahora lo podemos comprender un poco mejor. Podemos saber que hay una función que se conecta y que entonces va a empezar a interactuar. Entonces ahora, ¿cómo hago yo? Tengo este input value. Díganme qué tendría yo que hacer para que acá me empiece a mostrar la lista de elementos. ¿Qué es lo fundamental que yo debo tener? Un Lo que objeto. un objeto. Bueno, eso sería uno hablando de objeto de JavaScript, pero Sí. no sería un objeto, ¿sí? Yo ya tengo el texto, yo tengo acá un texto, un value, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para transferir ese texto a una parte de acá? Con un inner text. No, no estoy diciendo cómo, ¿qué necesito yo acá? Cita. Almacenarlo, pues No nos vamos a pensar tan allá, miremos gráficamente, ¿sí? Un div. Si yo lo quiero poner acá, necesito un elemento en el HTML que yo pueda acceder a él y decirle, hey, a ese elemento póngale tal texto. ¿Sí me hago entender? Porque si no lo tengo, entonces yo en dónde lo monto. Igual lo puedo hacer. Hay unas funciones de JavaScript que son create node, crear un nodo, a ese nodo o create element.
pues entonces puedo acceder al body y decirle que cree un elemento, que cree un hijo y a ese hijo mandarle, pero yo no me voy a ir con ustedes hasta esos extremos de JavaScript porque sí los vuelvo muy locos. Entonces, vamos a partir desde que tenemos elementos en el HTML, voy al contact, que me van a permitir a mí hacer esa labor, esa tarea. ¿Sí? ¿Ese elemento cuál es? Digamos que si eso, hagámoslo un poquito como avanzadito, ¿sí? Si yo ya sé que le pongo con content o con inner HTML o con inner test, le puedo dar el test on div, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo tengo un UL así solito y yo ya le quiero empezar a decir, ve, agréguele el valor que me ingresaron. Y como le van a ingresar otro, agréguele el siguiente y agréguele el siguiente, ¿sí? Entonces vamos a mirar con esas funciones que les estoy diciendo qué podemos hacer, ¿sí? Entonces yo tengo el UL, lo voy a dejar ahí solito, ¿sí? Tengo mi UL y me voy para mi HTML, o sea, ya puse un elemento que me va a permitir esa interacción, ¿sí? Que yo le lleve este input value a ese UL. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que capturar el UL, ¿sí? Entonces digo, constante, UL o list element, ¿sí? Va a ser igual a la misma vaina, document, porque lo traigo del DOM, punto, query selector, y aquí le digo, hey, cójame el UL que hay ahí. Y ahora, para llevarle el valor, usemos la forma común. Al menos que hagamos algo por si se nos acaban los 5 minuticos, quedemos con algo y ya el martes continuaríamos con esta práctica, ¿sí? ¿Cómo hago para llevarlo? Ah, yo puedo decirle, vea, huele, lo común es punto inner. Ya no le voy a decir inner test, porque yo qué tengo que agregar ahí. Si ustedes ven, yo tengo que agregar, lo voy a hacer aquí en un comentarito. Yo tengo que agregar algo así. Como ya tengo el UL, yo tengo que agregarle un LI, ¿sí? Y este LI dice el texto. Y tengo que cerrarlo con LI. Entonces, nosotros nos imaginaríamos que podemos hacer esto. UL element punto inner HTML sería igual a, entonces sabemos que como tenemos que concatenar con este input value, necesitamos un string interpolation. Si no tienen las comillas, se las mando al chat. Y aquí decir algo como leí tal cosa, ¿sí? Y le pongo test, en vez de test, pongo signo de pesos, llavecitas, y le digo el valor que va ahí, input element. Mm, ¿Por qué input element? No sería ¿Ve? input value. Sí, input value, me equivoqué. Gracias, Paula. Input value. Les mando estas dos líneas al chat por si las necesitan. Mándeme amor por si quieres coger el pedazo de texto que te falta, que es como larguito. En el chat, puedes coger después del igual. Vamos a ver qué pasa. Yo llego, cojo, escribo acá
Le digo send, ¿sí? Escribo otra cosita, le digo send, ¿sí? Escribo otra cosita y le digo send, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se agreguen ítems. Si yo cojo, inspecciono esto, tengo UL, LI, tal cosa. Probemos que lo agregue. Un error. A mí sí me funciona. Bien, le funciona, pero no hemos logrado que aparezcan listas, ¿sí o qué? Sí, A mí no me está solamente, funcionando. solamente el primer valorcito que uno pone. No me funciona. Faltó este input element.value. Acá dice input element.value. Entonces, ¿qué me está dando? Míralo ahí. Este input value es igual a input element.value. ¿Sí? Entonces, borra ese igual y pones input element.value. Borra esto. Eso ahí dice input element.value. Entonces, miren que aparentemente pues lo está llevando. Aparentemente no, lo está llevando. Pero si nosotros Sí. necesitamos que agregue y agregue, entonces ya nosotros necesitamos hacer la lógica. ¿Qué hacemos acá? Ah, bueno, le podemos Claro, poner un más claro, igual. disculpa. Es que Sí, no me lo está haciendo a mí. compartirnos a ver. Bueno, Bien. entonces va a empezar más bien para recargar. Porque es que aquí tengo varios. Vamos a ver, va a empezar desde acá. Para contact y aquí hago. Listo, abre el inspector porque normalmente ahí nos aparece en la consola el tipo de error que salió. Ponlo en console. Dice, no puede establecer propiedad de null de inner HTML. Miremos cómo lo estamos escribiendo. inner HTML. Dice que ul element es document.query selector ul. Bien. ¿Ven algo de malo en ese inner HTML? Yo lo veo bien. Yo también lo estoy viendo. Entonces miremos si en el bien. form sí tenemos el ul. Ve en contact. En contact. De pronto lo creaste en otro archivo. De pronto lo creaste. Mira que ahí tiene un error en el type del input. Ah, listo. Está, El type email, ciérrale la comilla. sí, está cerrada la Y comida. te falta agregar el elemento ULLO Sí, cierto, es acá. después del div, de la línea 14. Ah, bueno, después del de Sí, porque ese div es como el formulario. aquí. Ajá. Eso. Entonces nos dice, no puede acceder a ese elemento porque no lo tiene en el DOM. ¿Sí? Pero así, solo lo creo así y listo. Sí, lo estamos creando así para agregarlo desde Ah, listo. el HTML. Entonces, bueno, decimos que necesitamos una lista. Ah, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces voy a intentar ponerle a esto más igual. ¿Sí? ¿Recuerdan que el más igual concatena? ¿Qué pasará si le pongo más igual en esta línea de el JavaScript de contact.js? O el element.innerHTML más igual tal. Entonces me voy a ir a probar. María. Send. Braulio. Send. ¿Sí? Miren que ya el más igual, bueno, me está agregando los elementos, porque estoy concatenando. Estoy ¿Dónde tomando concatenaste? Disculpa. acá, en la línea 8, agregué más igual, Igual. Listo. ¿sí? En vez de igual, porque ¿qué hace el igual? Asigna. Entonces sobrescribe el valor. El más igual
concatena. Entonces va a agregar ese elemento, ¿sí? ¿Te funciona, amor? Y vuelve a darle seno, escribe otro valor, ¿sí? Ya te lo debe mostrar en lista. Ajá, ya lo vemos en lista. Entonces, hoy llegamos hasta acá, pero la próxima vamos a continuar porque la idea es que comprendamos cómo hacemos para pasar, por ejemplo, de capturar puros inputs con Query Selector a realizar un formulario que tenga un montón de información, como el que ustedes tienen, y capturar el evento Submit de un formulario. Entonces, hay varias formas en las que nosotros interactuamos con el usuario y ya nosotros decidimos cómo queremos trabajar. Lo ideal que es que nosotros pasemos de tener estos inputs sueltos a enlazarlos desde un formulario. Y así va a ser más fácil acceder a los elementos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo no. ¿Se aclararon dudas de pronto de lo que hemos trabajado? Sí. Sí, sí. Listo, Y ya, entonces, pues para lo que nos falta, incluso para no solo lo que hemos trabajado, sino lo que nos falta. Más o menos ahí tenemos, ya me da como una idea de cómo hacer. bien. Vamos a ver, ya enfrentándonos a ver. Igual con este ejercicio me voy a ir, así sea que me toque la próxima clase, que lo completemos, lo sigamos así, ¿sí? Porque entonces aquí les voy a explicar la interacción con el local storage y cómo generamos esa información dinámica para mostrarles bien cómo es el trabajo con HTML. Después de eso, volvemos a los ejercicios y van a ver que los van a hacer mucho mejor. Entonces, bueno, familia, muchas gracias. Voy a ver si encuentro la cámara para el próximo martes. Nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana y buen Gracias. festivo. Feliz, ¿cómo es que se dice? Feliz independencia. 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 Celebrar la Chao, pues, independencia. familia. Gracias. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. muchas Chao, Igualmente. gracias. gracias. luego, gracias. Este video sí lo voy a Feliz noche para subir. todos. Dale, muy amable, sí. Listo, chaito, la buena.